Esto seguramente le va a importar a más de uno. Todos sabemos lo que es el bautismo. Algunos relacionándolo con la Iglesia Católica y otros dentro del mundo del deporte, es la posibilidad de un juvenil de formar parte de un equipo mayor. Eso se llama bautismo y en general se lo recibe de una manera muy particular, con, por ejemplo, en el fútbol, el rapado de pelo, la pelada, siempre hay fotos, qué sé yo, los mayores le dejan un corte que queda feo, se sacan algunas fotografías, y esa es la forma de darle la bienvenida al nuevo integrante. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos días? Se viralizaron 2 videos de bautismo vinculado a la barbarie. Esto pasó en San Juan. Así le daban la bienvenida, repito, así le daban la bienvenida a un jugador que formaba parte de el sub-16 en San Juan, en el equipo de hockey, a los latigazos. Este fue el primer video que se dio a conocer hace algunos días y que se termina nuevamente viralizando cuando vamos a mostrarle otro video, pero que ocurre en el mundo del rugby con la mordidita, un juvenil en el rugby que le muerden la nalga, que le muerden la cola y lo marcan así, así lo marcan. Esto pasa en los equipos en una primera instancia de lo que ocurría en el hockey, filmado, y ahora en el rugby. Esto último se van a enojar, pero yo lo vi. Esto es una práctica militar. En el ámbito militar está esta broma, ¿eh? Esto lo hacen los militares. Es un medio tradicional. Me parece una tontería, pero es una práctica militar más que del rugby. O el origen. Oscar Mangione, bienvenido al programa. ¿Qué nos dice de estas imágenes? Bueno, no dejan de sorprender las imágenes, pero están encuadradas dentro de algo que podemos llamar rituales de iniciación. Los rituales de iniciación dicen bastante acerca de cuál es el lugar a donde uno va a ser iniciado, ¿no? Y estos rituales dicen bastante acerca de eso. La principal consigna es la del sometimiento, es decir, la persona tiene que someterse para ingresar a un lugar que tiene sus reglas y que es particularmente cerrado. Son 2 rituales que rozan lo perverso, digamos, los dos, y que tienen un enorme componente homosexual. Hay un enorme componente de goce en 2 lugares que parecerían ser indudables de esta cuestión, que son instituciones que son grupos cerrados de todos hombres, ¿no es cierto? Y aunque a alguno le caiga mal, en realidad hay un goce del otro, del sometimiento del otro a esta cuestión, y también habla de qué es lo que va a imperar adentro de ese grupo y adentro de ese lugar. Se está hablando de que hay jerarquías, de que hay que tener obediencia, de que hay que tener sometimiento. Todos los rituales tienen un gran peso simbólico de lo que va a pasar. El Marqués de Sade no lo hubiera pensado mejor. Por ahí hubiera hecho algunas cosas más, pero no queremos ni saber, seguramente. ¿Y cuál impacta más para usted? ¿El de la mordida en la nalga o el del latigazo en el grupo de hockey? En realidad pertenecen a 2 grupos de tendencias pulsionales que existen en cualquier persona y que tienen distintos niveles y grados de juego en el componente de la sexualidad humana. El componente de morder, digamos, ya tiene un peso simbólico mayor, porque es gozar de una forma muy primitiva. La oralidad es casi lo más primitivo de la organización sexual humana. Y el otro los 2 son sádicos, obviamente, y ponen en lugar de objeto a la persona que va a entrar. Es decir, ahí no hay una ley, hay una jerarquía. Trasladémoslo a la sociedad. ¿Esto es una célula que no representa para nada otros comportamientos o se recoge algún dato que en general pasa inadvertido, salvo para los especialistas en el comportamiento social? Yo creo que es algo que se reproduce constantemente en cualquier lugar y en cualquier cuestión que tenga nivel institucional o nivel de grupo cerrado, ¿no es cierto? Y a veces es no tan grosero como en este caso, pero a una persona entra a una oficina nueva y el famoso derecho de piso, lo que se dice, ¿qué sería el derecho de piso? Sería lo que uno tiene que pagar para ser aceptado, y eso implica siempre sometimiento y jerarquía. Hay una diferencia entre ejercer jerarquía y una diferencia entre que haya una ley que nos iguale a todos bajo su mando, digamos. Esto es jerarquía. Me temo que puede ser también un síntoma de época, que se den ese tipo de desplantes del que siente cierto poder
respecto a otros y que sea un ejercicio habitual, ya no solamente en el mundo cerrado del deporte, sino en el mundo más abierto de la política, por ejemplo, la idea del sometimiento. No hay duda alguna. Cuando todo lo que es democrático o legal va disminuyendo, lo que sube es una jerarquía tácita, ¿no es cierto?, que uno ejerce sobre otro. El sometimiento, por ejemplo, esto es trasladarlo muy fuertemente, es una ampliación, una traspolación quizás audaz de mi parte, pero lo que ha ocurrido entre la CGT y el gobierno, a mí me parece que es una forma también de sometimiento. Hay un goce del gobierno en la humillación de la gente de la CGT que no ha parado de caer en la consideración de la gente. Pero esto va por mi cuenta, Oscar. Pero no tengo más que concordar, porque hay una palabra que puede cerrar aquí, que es la disciplina. Yo creo que es disciplinar. Hay muchísimas cuestiones de disciplinamiento, inclusive en la represión de ciertas expresiones. Hay disciplinar para que se respete la jerarquía y no la ley. Cuando usted respeta la jerarquía, lo de la ley se empieza a disminuir, empieza a diluirse. No importa qué es lo que está escrito y qué es lo legal, importa que te lo digo yo. El que manda exactamente es el que manda, sin tener necesidad de andar presentando los artículos de la legislación que le dan ciertos derechos. Porque si yo tengo jerarquía. Y nos estamos, perdóname, olvidando de un detalle que no es tan detalle. Eso, además de todo lo que usted menciona y que es escalofriante en las imágenes, para el que lo ejerce y para el que sufre, se filmó, se expuso y se viralizó. Y ahí también es otro componente de placer, por lo menos en quien realiza esa acción. Algunos medios de comunicación contribuyen a ese disciplinamiento, digamos, ¿no es cierto? Porque están dando constantemente ejemplos de que cuando hay una conducta que a la gente que ejerce el poder no le gusta, hay como un mandamiento, como disciplinarlos, como una admonición, digamos, a esas personas, para que no haga falta usar la ley, para que haga falta usarla al poder. Hay para hoy, para más adelante, un tema que me hace a mi persona. Fui verdaderamente humillado, llevado por delante por unos muchachotes que representan la patota de un medio de comunicación. Y es increíble que eso pueda suceder. Y bueno, quedaron filmados y ahora van a ir a juicio oral. Pero uno siente que el que además es un delegado de un poder intocable, lo ejerce también de esa manera y se lleva por delante al resto de las personas, en este caso nos tocó a nosotros con un equipo de televisión, sin miramientos. Si me permite una cuestión ahí, yo creo que fue un intento de humillarlo, no lo pudieron humillar, pero digamos, el intento fue de humillarlo. Pero irse no crea que fue fácil. No, me imagino que... y además la humillación a la propia policía, que miraba de lejos y no se animaba a intervenir porque conoce la violencia. Pero volviendo a esto, hay formas de intento de sometimiento que pueden ser también de la época, porque si la imagen que baja es que el poderoso puede llevarse por delante al que presume como más débil, finalmente estas cosas que ocurren son el ejemplo estéticamente deplorable, pero son lo mismo. Son lo mismo, y yo creo que hay una cuestión ideológica de fondo que va reemplazando gradualmente lo que es la jerarquía por lo que tiene que ser lo legal, porque en lo legal estaríamos todos igualados en el sometimiento a esa ley. En cambio, el que es jerarca ejerce poder y disciplina. Ahora, doctor, ¿cómo se equilibra de alguna manera lo que dice Víctor Hugo en función de que el poderoso contra el débil, con que a nivel social el monopolio de esa represión o de esa violencia lo tiene el que a priori es más poderoso, que es el Estado? ¿No hay como una cosa establecida que es normal y que está bien que el Estado ejerza esa represión? El Estado únicamente puede ejercer algo relacionado con la función represiva si es legal. O sea, lo que no puede es una persona ejercer por su poder algo que sea una admonición o un castigo. El Estado es orgánico en relación a una ley, si no, no tiene razón de ser. ¿Y cuál es el límite entre... Yo jugaba al fútbol amateur en los clubes de Bahía Blanca y las iniciaciones de alguna manera, felizmente no eran de este nivel de bestialidad, pero había un punto de violencia. ¿Dónde, y a cada club que llegaba, digamos, ¿no? ¿Dónde está el límite entre el ritual y esta condición de violencia y demás que comentaba usted? Mire, está en lo gradual que sea lo simbólico. Si algo es muy simbólico,
digamos, está bien, es un ritual. Cuando esto pasa, esto es un acto. Esto es un acto de goce directo. Entonces ya se borra lo simbólico y deja de ser un ritual para hacer un restablecimiento jerárquico. Oscar, muchas gracias, por ayudarnos a pensar en estos temas que si no a uno lo supera. Nosotros tenemos esbozos, los periodistas somos especialistas en generalidades y siempre tenemos que recurrir a quienes mejor puedan expresar estos temas. Muchas gracias. A ustedes, de verdad.